Bismillah. Salam alaikum. Buenas noches. El vídeo de hoy es... Salam alaikum. Buenas noches. El vídeo de hoy es una reflexión sobre un tema muy importante. Decimos de entrada que esto aquí no sentamos cátedra de ningún tipo. Esto es solo opinión. Pueden tomarlo como verdad o no. Nosotros creemos que sí, si no, no lo diríamos. Pero no persuadimos ni obligamos a nadie de considerarlo como tal. Lo que sí que aconsejamos es que cada uno lo compruebe todo lo que vamos a decir y lo corrobore por sí mismo, sin dar por sentado nada y también sin negar nada sin haberlo comprobado antes. Lo que hablamos aquí no es materia ni de Akida, ni de fiqh, ni siquiera de sufismo, no es materia de ninguna de estas cuestiones de las que carecemos de IASA, de autoridad para hablar de ello. No es de nuestra competencia, no nos compete, no nos interesa hablar de ese tema. Ya hay libros a los que remitirse, hay ISMA, hay consenso, las cosas están muy claras para el que quiera informarse de esos temas, que hay las autoridades competentes que sí que sientan cátedra en todas estas materias. La materia, en cambio, de la que vamos a hablar es una materia mucho más opinable, sinuosa, propedéutica, que es la filosofía. Es de las pocas ciencias en las que el error, la opinión, no es un error, valga la redundancia, sino que la opinión es el caminar, es la propia ciencia en sí misma. Y esto no es baladí ni un juego de palabras, sino que, como vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo, opinión es la filosofía misma. Y la opinión no es un error, decía Heidegger cuando comentaba el poema del ser de Parmenides. Lo veremos después. Hay un hadiz que dice: tened una buena opinión de Allah antes de morir. Y otro hadiz que dice: Allah es conforme a la opinión que su siervo tiene de él. Por tanto, la opinión, nia, en árabe, intención, no es un asunto menor. Es un asunto que merece ser tratado con toda seriedad. Pero nosotros no lo vamos a abordar aquí ni desde la ciencia del hadith ni desde el sufismo, sino pura y simplemente desde la filosofía, que es una ciencia universal al alcance de cualquiera. Si nos perdonan y nos permiten tomarnos la licencia de dar nuestra más modesta y humilde opinión que queremos compartir con ustedes, no tanto por ustedes, sino por nosotros mismos. Es decir, para poner en orden nuestros propios pensamientos que hacemos al verbalizarlos y así poder repasar todo lo que tenemos en mente. Vamos ya a entrar en materia. El tema a tratar es una pregunta que la gente no musulmana e incluso la gente no religiosa en general se hace siempre a propósito de las religiones, especialmente de las religiones abrámicas y especialmente del Islam, que es una pregunta que es sincera, que no es malintencionada, que no es fruto de la demagogia ni del ruido y que por lo tanto merece ser tenida en cuenta porque todo lo que se hace dentro de la razón, sin mala intención y con sinceridad, puede ser tratado en un diálogo pleno y fructífero. Por eso utilizaremos como hilo conductor de este diálogo unos vídeos que ha hecho nuestro, podemos llamarlo así, si nos permite, amigo Rafael, puesto que nos ha invitado una vez a su canal, siendo que fue nuestro primer directo en esta plataforma. Se lo agradecemos encarecidamente. Rafael ha planteado de esa manera, como él no deja de subrayar, dentro de unos parámetros de concordia y con buen talante, su duda, su distancia, su discrepancia con el Islam, y lo ha hecho con buenos modales, con educación, sin demagogia, sin ruido, centrándose solo a lo que él apela continuamente, que es el pensamiento, la razón, su razón, hasta donde su razón alcanza.
Por eso merece ser tenida en cuenta su posición, que en el fondo no es suya. Si fuera solo suya, no nos tomaríamos la molestia de hacer este vídeo, sino que este vídeo, a propósito de Rafael, lo utilizamos por su calado ejemplar de todo lo que se ha hecho antes y seguirá después acerca de estas cuestiones. ¿Hasta qué punto lo que dice Rafael no es nuevo? Quizá él no lo sepa, porque en el mundo antiguo se hicieron exactamente las mismas objeciones, las objeciones fundamentales que al Islam. No olvidemos, el Islam en su última revelación es el Corán, el noble Corán, palabra de Allah, increado, alhamdulillah. Pero el Islam no es solo la última revelación, el Islam es eterno. Ibrahim alayhi salam era muslim, era musulmán, y todas las revelaciones anteriores a los profetas son Islam también. Pero la última revelación es la que tiene validez para la salvación, validez para la salvación y para el conocimiento pleno de Dios. El resto de revelaciones han sido abrogadas, han perdido la baraka, y si alguien que sigue a las otras religiones proféticas se salva, no es por ellas mismas, sino por voluntad divina, porque la voluntad divina es inescrutable. Esto es todo lo que dice el Islam, muy claramente, que todo el mundo sabe acerca de esta cuestión. Pero lo que, como vemos cuando Firaón se enfrenta al profeta Musa, alayhi salam, que viene de parte de Dios como profeta y trae el mensaje al pueblo de Israel y al mismo faraón que pertenecía a ese pueblo de algún modo, aunque lo estaba esclavizando. El mensaje que trae Musa alayhi salam es una ley y la autoridad de él como profeta. Lo que él exige de parte de Dios, no por su ego, obviamente, ni por su individualidad, sino porque Dios se lo ordena, es que siga el pueblo de Israel y Faraón también, a los que se dirige, que sigan aquellos a los que se dirige la ley que Dios ha revelado y la autoridad de Musa salam como profeta. Faraón se opone a ello y utiliza una objeción que vamos a comentar. Y es una objeción como un arquetipo de todas las objeciones que vendrán después y que es muy importante, ¿no? Porque una de las dudas, más allá de los ruidos y demagogias y del politiqueo, la gente cuando duda del Islam está pensando como Faraón. Faraón es el resumen, el contenedor de todas estas disputas en el terreno de la razón. Faraón es también sincero en en su duda, hasta tal punto que Ibn Arabi, en su propio y particular tafsir de este tema, dice que el faraón ya de algún modo creía, pero se resistía, su ego le hacía resistirse a la creencia que él ya tenía, pero que se rebelaba contra ella, ¿no? Aparte de lo de Faraón, en lo que ahora entraremos, inshallah, hay dos objeciones clave que siempre se hace al Islam. La primera es, la dicen los árabes paganos, los idólatras en el Corán, seguimos a nuestros padres. Esa es la primera objeción, pero hoy no hablaremos de esta objeción. La segunda, que es de la que hablaremos, estos son patrañas de los antiguos. ¿Qué quiere decir la primera objeción? Pues es la objeción del tribalismo, del espíritu beduino, de la asabilla, del fanatismo de los antiguos, nacionalismo y racismo que hoy en día se ven. Es un tema a tratar de la cuestión nacional-islam, pero no es el motivo de este vídeo. La objeción más relevante, más interesante y de más calado filosófico, que es la que vamos a desarrollar, si Dios quiere, inshallah, hoy, ahora, es la otra, la de estos son batallas de los antiguos, que esto quiere decir, tal y como está formulado en el ayat del Corán que decían los árabes idólatras paganos, es lo mismo que decía Firaón, que es a lo que entramos ahora. Batallas de los antiguos se refiere a que lo de tener que seguir una ley y a un profeta es para esta mentalidad de estos paganos, musriquín, idólatras,
algo antiguo ya superado. Nos suena muy familiar. Estas dos objeciones son las que hace tanto la extrema derecha del lado del nacionalismo, que no trataremos hoy, lo de seguimos lo que seguían nuestros padres y por eso se oponen al Islam, y la otra, la de, que es la que vamos a tratar hoy, que más bien no solo la hace la extrema derecha, sino que es más general de todos los no musulmanes al Islam. Y en ese sentido, menos interesada y es más interesante de dialogar con esta otra, que es la de estos son patrañas de los antiguos. Se refiere esta objeción a la ley religiosa como tal y al hecho de lo que ellos llaman, en su ignorancia, dogmatismo, para llamar así, denominar de una manera despectiva a lo que no entienden que deba ser el sometimiento tanto a una ley como a la autoridad de un profeta y a su jilafa, a su wilaya, que son los que heredan esa autoridad. Seguid a los que tienen autoridad entre vosotros, que son los herederos espirituales del profeta, sallallahu alaihi wasallam, que son los arifín, los conocedores, y los herederos legales del profeta, que es el isma de la umma, el emir de la comunidad, los ulema, etcétera. Bien, entonces esta mentalidad no entiende que que uno deba someterse a otro hombre, que uno deba someterse a un intercesor, a un ser humano como ellos. Suelen repetirlo los árabes idólatras en el Corán, que le piden a Allah que bajen unos malaika, unos ángeles para poder someterse, que no quieren someterse a un hombre como ellos. Allah les dice que son hipócritas, que aunque bajaran ángeles tampoco aceptarían porque tienen el corazón negro. Es un mal del corazón en realidad y no un tema racional. Es un tema del corazón y no un tema racional. Sin embargo, ellos se engañan a sí mismos excusándose con la razón. Vamos ahora solo a tratar el tema de la razón. El asunto del corazón sería otro campo, que es un campo espiritual, sufí, en el que no vamos a entrar. Y vamos a entrar del tema de la razón, un tema filosófico que el sufismo filosófico akbariano también trata. Por supuesto, Ibn Arabi también trata del otro sufismo. Pero nos limitamos a este campo que es más genérico, que todos los humanos pueden conocer, que está al alcance de cualquiera, que todo el mundo debería saber y que no se necesita estar especialmente ni de ningún modo cualificado ni autorizado, porque es un saber común, una palabra común, un saber común. Bien, eh, ¿cuál es el argumento que utilizan los paganos, los idólatras, musriquín, los de ayer y los de hoy? El propio Rafael utilizará el mismo argumento para sostener que no hay que someterse a una ley revelada, ni a la autoridad de un profeta, ni de su wilaya, ni de su descendencia espiritual o de su jilafa, ¿no? Sus herederos legales, políticos y religiosos, o sus herederos espirituales, esotéricos. ¿Cuál es el argumento que utilizan? Aparte de lo de decir que no quieren someterse a un hombre como ellos, ¿no? El argumento que utilizan es más sofisticado de lo que parece, y es el mismo que utiliza Faraón cuando se opone a Musa al-Islam. Toda esta información la recogemos del tafsir que Ibn Arabi hace en el Fusus al-Hikam, de la explicación de lo que creía, de lo que pasaba en la mente del Firaón, cuando se enfrentaba a Musa, cuando se oponía, se resistía, se rebelaba contra Musa, contra Moisés, alayhi salam. Faraón, según Ibn Arabi, según el tafsir de Ibn Arabi, en el Fusul al-Hikam, que desarrolla a lo largo de varios capítulos en su libro del Fusul al-Hikam, Faraón se opone, se niega a someterse a la ley que trae Musa al-Islam de parte de Allah, de parte de Dios, y se niega a someterse a la autoridad de Moisés al-Islam, en base al siguiente argumento, que es que la esencia de Dios, es decir, la realidad absoluta, el ser absoluto,
fundamental de Dios es una. La esencia de Dios es una, es incognoscible, es universal, es absoluta, está más allá de la razón misma, por supuesto. En base a esa creencia, a ese saber que tiene su parte de verdad, como dice Ibn Arabi, desarrolla su excusa, el faraón. Y aquí le entra, aquí es donde se muestra esa oscuridad del corazón, que en base a esta verdad tiene su argucia, su argumento. Y es, si la esencia de Dios es uno, el conocimiento, la idea de Tauhid, ¿no? De unidad divina, lo que en algunas corrientes hindúes y budistas se llama doctrina de la no dualidad, que veremos con Ibn Arabi que esa doctrina en realidad es falsa, pero esa idea de que lo absoluto es uno, que tanto se parece, y de hecho es el Tauhid, uno pensaría, pues si está diciendo lo mismo que dice el Islam, ¿no? Faraón. Entonces, ¿qué pasa aquí? Está diciendo lo mismo, que solo hay un único Dios, uno en esencia. Pero ¿qué pasa? En base a ese conocimiento que Faraón tiene, Faraón, así lo expresa Ibn Arabi, en base a ese conocimiento que tiene, Faraón cree que él está más próximo a la esencia divina que las demás criaturas. Y en tanto que él tiene esa proximidad a la esencia divina, según Faraón, más que las demás criaturas, él tiene un rango, una estación superior a las demás criaturas en la unidad con la esencia, de la que participa más y de la que las demás criaturas participan menos. Por eso Faraón le ordena a los magos y al pueblo de Israel que le tengan como Señor y que le adoren, que le tengan como Dios y que le adoren porque él entiende que él les aproxima a Dios, que él les aproxima a Dios porque él tiene un conocimiento que ellos no tienen y que él está más próximo a Dios. Los idólatras en el Corán dicen que adoran a los ídolos solo para que les acerquen más a Dios, que es lo mismo que está diciendo Ibn Arabi. Les dice al pueblo de Israel y a los magos que le adoren porque así se acercarán más a Dios. Pero Ibn Arabi hace el tafsir también de este ayat, refutando a los idólatras cuando dicen que solo adoran a los ídolos para que le acerquen más a Dios. Ibn Arabi lo refuta diciendo que nada acerca más a Dios. Dios es con lo que no es Dios como el centro del círculo y su perímetro. Cualquier punto del perímetro está igual de alejado o de cerca del centro. Allah dice en el Corán que no hay nada más cercano que Dios. Está más cerca que vuestra vena yugular. Por lo tanto, nada acerca a Dios y nada aleja de Dios. Por lo tanto, el argumento de los idólatras es totalmente falso. Además, Allah dice en el Corán, no adoréis a otro que a vuestro Señor, lo cual es también decir que no creáis que os acerca algo a Dios, nada os acerca a Dios. Y esto lo desarrolla más Ibn Arabi, mostrando que la esencia efectivamente sea una y que la esencia sea la esencia de todo, lo que significa es que lo que no es Dios no tiene realidad, no tiene subsistencia, no existe como tal. En tanto que si desde el punto de vista de la esencia solo hay la esencia, no puede haber, por lo tanto, unidad entre lo que no es la esencia y la esencia. No puede haber asociación. No puede, eso es el shirk. Shirk en árabe, idolatría, significa asociación. No hay asociación entre lo que no es Dios y Dios. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que no es Dios, no hay sociedad de ningún tipo. Lo que no es Dios no se unifica, no se asocia en nada. Es totalmente diferente una cosa a otra.
es el orden de lo inteligible, el mundo, la realidad de lo que no es Dios. El ejemplo que pone Ibn Arabi es el del espejo y su imagen, imagen sura, imágenes suratum. El espejo es un símbolo de la esencia, de lo absoluto, del lado de lo absoluto. Y las imágenes son un ejemplo del lado de lo que no es Dios. Suratum, las formas, lo llama Ibn Arabi. Las formas son cambiantes. Las formas nunca se repiten, dice Ibn Arabi. Son infinitas en tanto que nunca se repiten y son siempre diferentes unas de otras. Cada una tiene su magnitud, no tienen nada en común y aparecen en el espejo. El espejo como tal, fuera de las formas, es incognoscible, dice Ibn Arabi. No vayas más allá. Por lo pronto, siempre hay las formas para lo que no es el absoluto, para lo que no es la esencia. Por lo tanto, las formas y la esencia de las imágenes y el espejo no pueden asociarse de ningún modo. Hay un gozne, hay una dualidad. Más bien, no es dualidad, porque una cosa es la esencia y el otro no es nada, no existe. Es más bien una doblez en la que de un lado el espejo no podemos decir nada y de otro las formas podemos decir que no son nada. Y sin embargo, como dice Ibrahim Niasse en su artículo sobre el cine, si dices, y está refiriéndose a lo que no es Dios, ¿no? A la creación, al mundo, a como queramos llamarlo, a las formas, si dices que has obrado algo, refiriéndose al mal, ¿no? A las malas obras, en realidad no has hecho nada. Y si dices que has hecho algo, refiriéndose a las malas obras, también es verdad que sí que has hecho. Del mismo modo pasa con las buenas obras. Puedes decir tanto que las has hecho como que no las has hecho. Es decir, depende de qué lado del espejo te pongas. Si del lado de las formas, del lado de lo que no es Dios, de lo que no es el absoluto, de lo que no es la esencia, o del lado de la esencia. Del lado de la esencia no son nada, ni las buenas ni las malas obras. Pero del lado que somos nosotros, de lo que no es la esencia, claro que son. Esto recuerda a lo que dice Ibn Arabi cuando dice, siempre refiriéndose a este simbolismo. Bueno, dice, si nos permiten un momento, si afirmas la trascendencia divina, el Tansij, restringes, y si afirmas, o sea, el lado de la esencia, y si afirmas su inmanencia, Tasbij, el lado de las formas, limitas. Si afirmas simultáneamente uno y otro punto de vista, estás libre de error y eres un modelo de conocimiento. Esto lo dice en el Fusul al-Hikam, capítulo de Nuh, Noé al-Islam. Bueno, esto también nos hace parar mientes en que Ibn Arabi no deja de repetir en el Fusul al-Hikam lo de que si dices que la creación, si dices que lo que no es Dios, aciertas, y si dices que lo que no es Dios no es Dios, también aciertas. Di sí y no. Continuamente repite esto. Di sí y no. Bien, entonces en este punto veremos cómo Ibn Arabi refuta en el capítulo de Luqman del Fusul al-Hikam esta pretensión de que el hecho de que la esencia sea una se siga que los seres que no son la esencia, que no son Dios, estén exonerados de seguir una ley, de seguir una autoridad, porque serían uno con la esencia. Y Rabi dice que no. Dice que el lado de las formas tiene sus derechos. Nosotros no somos otra cosa que formas. No hay unidad con la esencia es sola, no hay sociedad con ella. Y si bien desde el lado de la esencia no pasa nada, ni el bien ni el mal, pero desde el lado de las formas sí que pasa y hay el infierno y el Jannah, ¿no? A'udhu billah. Y el demonio engaña a la gente creyendo que pueden pasar al otro lado del espejo exonerándose de las formas. Veremos paso a paso cómo Ibn Arabi lo refuta.
Pero antes vamos a poner un fragmento del vídeo de Rafael y hasta qué punto se parece a lo que decía Faraón de que él no iba a someterse. Él creía que él estaba vinculado a la esencia y en tanto que vinculado a la esencia, lo que hoy muchos llaman tradición primordial, en realidad la tradición primordial es la Hakikat Muhammadi y también, de otro modo, pues es la esencia divina absoluta, pero no hay vinculación, no hay vinculación. Si hay la esencia, hay solo la esencia, sin vinculación. Lo que no es la esencia no tiene vínculo alguno con la esencia, pero Firaún estaba persuadido de que sí y quería persuadir a los demás de esto. Esto recuerda al discurso que imaginamos, suponemos, era el Dajjal, el anticristo maldito, que es decirle a la gente, vosotros sois Dios y yo soy Dios y estoy más cerca de él, seguidme y adoradme y así os acercaré. Y ese es el camino de la perdición. Y les exonera de seguir las formas, de seguir la ley y de seguir la autoridad de los profetas con este mensaje satánico, con este mensaje de asociación en la esencia. Vamos a ver primero lo que dice Rafael y después mostraremos, que no es porque lo diga él, sino que es que nos viene perfecto para mostrar lo que ha sido esta objeción arquetípica en terreno de la razón. Aquí no entramos a hablar ni dialogar con los que solo usan la demagogia, como Rafael ha sido muy respetuoso siempre y se agradece, al menos lo que conocemos nosotros, pues nos viene muy bien para, Ibn Arabi también hizo esto de dialogar con libros de sectas o de grupos y doctrinas que no estaban en la verdad, pues aquí también lo podemos hacer, es constructivo y así ilustramos un proceso, un proceso. Bien, vamos a poner un vídeo donde Rafael muestra esto que estamos diciendo. Él apela a la esencia, a la tradición primordial, y luego veremos en otro vídeo suyo cómo él considera que esto le exonera, cómo esto le exonera de seguir una ley concreta a la que él llama dogmatismo, ¿no? Vamos a ponerlo. Bien, empezamos. Dice Rafael. Claro. Hay gente que nace con esa inclinación espiritual. El monje no es un arquetipo de una religión concreta, es un arquetipo. Normalmente las personas que se convierten al sufí o se hacen monjes budistas son monjes desde que nacieron. Y la religión que encuentras es el vehículo. Incluso en el budismo, más allá, más allá, creo que decir, significa gran vehículo. También significa eso, vehículo, una forma de llegar. Así que yo creo que en vez de estar cayendo en esta tendencia islamófoba en la que creen algunos, o al menos Hacemos un apunte. Él previene de caer en la islamofobia, es decir, de la demagogia, y su crítica al Islam es en un terreno puramente racional, lo cual se agradece su estilo, su educación, que no es el habitual, ¿eh? Se agradece que lleve todo al terreno de la razón, de su verdad, que tiene su parte de verdad, como hemos mostrado antes, que Faraón también tiene su parte de verdad, y dice Ibn Arabi. Fijémonos además que utiliza los mismos términos que hemos utilizado antes. Dice las formas para referirse a las formas religiosas, que es la misma expresión que utiliza Ibn Arabi. Suratun, formas, que también significa imágenes, y que se puede traducir por formas o por imágenes. Las llama también vehículo, que es otra expresión que utiliza Ibn Arabi para referirse al objeto de adoración determinado y particular, donde se enfoca una kibla, ¿no? Y una intención. Y él está diciendo que todo esto le está quitando hierro, luego lo veremos en el otro vídeo, porque hay una esencia única que permanece, es el mismo argumento que lo de Faraón, y que por lo tanto las formas religiosas, el mundo que él califica de dogmático, el mundo del haram, del halal, de la ley, de la autoridad de un profeta, eso es prescindible, se puede exonerar de ello para el que sabe, para el que está, el que no necesita sus vehículos, porque ya está vinculado a la esencia. Más o menos, esta es la doctrina. Él lo respeta, pero él se opone. Él dice que es un. Viene a resumir este ayat que decíamos de patrañas de los antiguos. Seguimos. es una crítica demasiado superficial al Islam.
habría que, hay que criticarlo. Yo creo que la idea principal es alejarse de todas las religiones abrahámicas, eso es lo que yo creo, y acercarse a una simbología y una mitología tradicional, más tradicional, libre de las religiones de Abraham, y intentar buscar una espiritualidad actualizada. Muchas veces Es a lo que nos referíamos de esa expresión, estos son patrañas de los antiguos, que decían los árabes paganos y podría decir el faraón en contra del Islam, que es lo mismo que dice Rafael en el fondo, es el mismo arquetipo de razonamiento que hay que actualizar, que lo importante es la esencia, que para él esto no tiene una validez en sí misma, las formas no tienen una validez en sí mismas, solo la esencia lo tiene, por lo tanto hay que vincularse directamente a la esencia y las formas son prescindibles. Más o menos él lo dice prácticamente con las mismas palabras, él lo llama tradición o espiritualidad y a lo otro dogmatismo, vehículo. Seguimos. pensamos, bueno, hay como un supermercado de religiones, voy a elegir la que más me gusta. Como si no se pudiese salir de ahí. La historia sigue su curso. Yo siempre he pensado que la historia es un presente continuo. Las tradiciones van cambiando. Lo que hay que mantener es el concepto de lo sagrado y lo que hay que mantener es el concepto de lo divino. Ahí estamos, ¿no? Él apela, igual que Faraón, a mantener el concepto de lo sagrado y el concepto de lo divino frente a las tradiciones, frente al vehículo o ritos, formas, ley sagrada o profecías y profetas que para él son prescindibles porque van cambiando y que lo importante es lo divino o sagrado, es decir, la esencia. Es el mismo argumento que Faraón, que es un arquetipo de todos los argumentos racionales y no los demagógicos que usarán los idólatras contra el Islam y la tradición abrámica. Y pues realmente van cambiando. Dentro de 2000 años, a lo mejor hay una religión que ahora mismo a nosotros ni se nos ocurre que haya surgido. Y para ellos será la tradición eterna. Pero claro, es una tradición, pero no es eterna. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar actualizados y Él hace esa contraposición continua, si lo llevamos a los términos akbarianos de los que hemos estado hablando anteriormente, entre la esencia y las formas, entre la esencia y las formas. Y para él lo eterno es la esencia y las formas son prescindibles. Esto que él dice tiene su parte de verdad visto desde el punto de vista de la esencia, pero es totalmente falso, como veremos, lo vamos a ir mostrando con la refutación que hace Ibn Arabi de los idólatras y del faraón, desde el punto de vista de lo que no es la esencia. Seguimos. aunque España sí es real, que se funda en la lucha contra el Islam, eso es histórico. Bueno, ahora habla del otro, aparte del argumento, que no nos interesa por el momento, que es la parte nacional, lo de que hemos hablado antes, que dice el Ayate. Seguimos lo que seguían nuestros padres, ¿no? Vale, entonces ahora. Vale, visto esto, vamos a poner ahora otro vídeo de Rafael en el que ya, después de apelar a la esencia, pasa a oponerse a seguir una ley. A seguir una ley. A seguir una ley, una ley sagrada, una ley revelada, unos profetas, una autoridad de un hombre, se opone a ello en base a esta argucia, este argumento en la esencia, que es lo mismo que decía Faraón. Vamos a ponerlo. Bismillah, inshallah. Pues aquí se opone a la ley islámica, No tiene nada de malo. El templo de Zeus, la dama de Elche, defiende al shirk, la los idolatría. de Roma, incluso a pesar del cristianismo, el catolicismo tiene que aceptar la idea de los ídolos, los transforma, los convierte en santos, la Virgen María, todo está lleno de ídolos. No solo que con un aspecto religioso, también con un aspecto cultural. Islam rechaza esto de forma tajante. Hay un choque gigantesco. No podemos entendernos en ese sentido.
El monoteísmo absoluto, en mi opinión, lleva a la esterilidad. Pero si ellos quieren seguir por ese camino, si todo el mundo árabe y el que acepte esa religión quiere llevarse la vida por ese camino, que se la lleve. Nosotros no somos nadie para interferir, pero ellos no son nadie para interferir en nuestra vida. Es respetuoso y habla con cierto sentido de ley natural y de sentido común, lo cual se agradece y más en estos tiempos. Fijémonos en que ataca desde su crítica racional y no polémica ni destructiva, ataca a la idea de que el Islam rechace los ídolos, que es lo que habíamos dicho antes, de que Ibn Arabi refuta a los paganos cuando dicen que adoramos a los ídolos para que nos acerquen más a Allah. Nada acerca a Allah, por lo tanto, no tiene sentido adorar a los ídolos, como tampoco tiene sentido adorar al faraón, ni adorar a ningún hombre. Lo que sí que tiene sentido es saber que la esencia no se asocia ni se vincula a nada de esto y que en lo que no es la esencia lo que hay es diferencia. Esto lo veremos cuando leamos el texto. Se presenta continuamente Rafael, igual que los paganos, como que ellos son, qué curioso, qué paradoja, ¿no? Los que continuamente apelan a la esencia, a lo uno, se presentan como los defensores de lo múltiple. Pero es una multiplicidad falsa, porque siempre la remiten a esa pasta común, a esa asociación, a esa unidad con la que quieren asociar la multiplicidad de lo que no es Dios a lo uno, a lo divino. En realidad son los monoteístas puros, akbarianos, Ibn Arabi y el Islam los que respetan la diversidad y pluralidad sin reducirla a una pasta común, a un pantano asociativo. Son en realidad ellos, los paganos, los globalistas, los que hacen esta reducción y los que rechazan la idea misma de multiplicidad y de diversidad. Por eso el paganismo, el politeísmo, acaba en un panteísmo, realmente. Aunque Hegel negara ser panteísta, diciendo que los panteístas son los que consideran que todo está lleno de dioses, ¿no? Y en cambio Hegel decía que lo suyo no es eso, sino que lo suyo es pues un ver a Dios en todo, pero en el fondo Hegel lo que está haciendo es la asociación la misma que Faraón y quitándole hierro a las formas, mostrando, según él, que las formas uno puede exonerarse de las formas y pasar al otro lado del espejo. Vamos a seguir mostrando lo que dice y luego leeremos lo que dice Ibn Arabi sobre el Faraón. Pues tiene costumbre gastronómica, el tema del jamón y del... Aquí ataca la ley islámica, que no la entiende, no entiende que deba haber una legislación sagrada, unas normas, un prohibido y permitido. Eso se le escapa a su razón, no lo puede asumir, o tampoco lo que él predica el antinomismo, el que no haya ninguna ley y una vinculación directa con la esencia, que es lo mismo que predicaba el faraón. Luego, claro, ellos establecen una ley que se sacan de la manga, ¿no? Como Faraón le exige a los hijos de Israel y a los magos que se sometan a él. Se sacan una ley de la manga, pero en principio, por doctrina, son antinomistas, se oponen a toda ley y no entienden que deba haber un profeta ni una autoridad entre los hombres, ni una descendencia espiritual o exotérica política de los profetas, y tampoco entienden que deba haber una ley. Por cierto, que son argumentos similares a los que los salafistas utilizan contra el sufismo, negando la idea de wilaya y negando la idea de autoridad de los suyuj, negando la idea de respeto sagrado a la profecía y a su wilaya, mostrando continuamente, según ellos, que todos somos humanos, lo cual desde un punto de vista es así, pero usando argumentos peligrosamente parecidos a los de Faraón, de remitir a una unicidad, a un tauhid malentendido, para quitarle hierro a la baraka que desciende en la forma de hombres y de determinaciones en lo que no es Dios, que se muestra así en las formas. Parece que también hay una tendencia que no acaba de culminarse, o en algunos casos, desgraciadamente, puede llegar a serlo, como la de los paganos idólatras, de negar el lado del espejo de las formas y ubicarse, instalarse en aquello precisamente donde uno no se puede instalar.
porque en lo ecúmeno, en lo que no son, en lo universal, en lo que no son las formas, en lo que es el espejo en sí mismo, justamente uno no puede instalarse. Por lo pronto, en tanto que no somos la esencia, solo hay formas. Seguimos. del vino, que hoy en día se ha convertido en algo así como ridículo por la vestimenta de las mujeres, que es totalmente contrario al mundo europeo. El mundo europeo, la expresión del cuerpo incluso es positiva. La gastronomía de España ha sido, está relacionada con el cerdo y con el vino de forma ligada. En Francia igual, los viñedos de Francia, el champán, este tipo de cosas. Eso hay que incorporarlo a la cultura. No digo que cogéis una taja todos los días, no. Pero eso es parte de nuestra cultura. Es incompatible. Es incompatible. No es una especie de aversión contra el Islam. Es entender las cosas en su contexto. El tema de la vestimenta. Eso se agradece, que él muestra que no, esto no va de sentimentalismo, sino que él intenta ir a la racionalidad, a su verdad, como diría Ibn Arabi, tiene su parte de verdad, pero está totalmente incompleta, como vamos a mostrar ahora. Está totalmente incompleta porque él es incapaz de dar razón, de darle racionalidad, precisamente es incapaz, él que tanto habla de lo sagrado, de lo divino, de la esencia, como hacía Faraón, es incapaz de ver el otro lado. Se queda solo con un lado del espejo. Y quedarse solo con un lado del espejo, precisamente, no es ver la esencia, precisamente. Quedarse solo con un lado. Como dice Ibn sea en un lado o en otro, di sí o no, es lo mismo. Un lado u otro. Los dos lados son. No hay que entenderlo. Estamos aquí en un vídeo reduciéndolo al mínimo por estrategia expositiva. Seguimos y ya pasaremos pronto a leer lo que dice Ibn Arabi. De las mujeres igual. La mujer islámica tiene ese componente que valora mucho la intimidad y valora muchísimo la privacidad, que es respetable, pero la mujer española, la mujer europea ha sido más sociable, ha tenido amigos, ha ido a la casa de un amigo, tal, y eso en el mundo islámico, si son auténticamente islámicos, no se contempla. Tampoco es verdad, y hay que decirlo, que todo Islam haya que reducirlo a este mundo islamista radical. Perfecto, se agradecen las cautelas y su sentido común. Bien, entonces vamos a pasar a leer lo que es un ejemplo, ¿eh? Esto lo hemos puesto como trampolín de este arquetipo de argumentario, que es el mismo que utilizaba el faraón, que es como el molde del cual se moldean todos los falsos argumentos, pero que vamos a tener en cuenta aquí para establecer este diálogo, para remitir a una palabra común, que se hacen contra el Islam, que se han hecho siempre y que se harán, ¿no? Y que se supone que van a ser los mismos que los del Dajjal. Modestamente mostramos nuestro libro, Sufismo Metafísico y Occidente, que pueden encontrar en Amazon. Este libro es un comentario modesto desde un punto de vista únicamente filosófico, opinable, que nosotros creemos que está en la verdad, si no, no lo habríamos escrito, pero lo dejamos ahí a modo hipotético, el que quiera tenerlo en cuenta que lo tenga y el que no, pero que antes lo compruebe, evidentemente, que no lo juzgue sin haberlo comprobado. Y aquí citamos, vamos a citar lo que Ibn Arabi dice acerca de este tema de tanta enjundia. El tema de la pregunta es, ¿por qué la idolatría? ¿Por qué el paganismo? Y a su vez, ¿por qué lo opuesto? ¿Por qué la necesidad de una profecía? ¿Por qué la necesidad de lo que ellos llaman dogmatismo? Es decir, de una ley revelada, lo contrario del antinomismo, de una ley sagrada, concreta, específica, determinada, en la que A es A, B es B, y por qué las pretensiones falsamente monoteístas o falsamente unitaristas del faraón y de otros idólatras similares, no proféticos, son falsas. Vamos a mostrarlo.
Bien, vamos a decir antes un apunte. ¿Cree el pagano que el hecho de estar dispensado de formas, del hecho de estar dispensado de una ley sagrada, de una autoridad humana heredera de un profeta, que eso le acerca más a la esencia y que le vincula más a la esencia? Pero es todo lo contrario. Justamente este tipo es una misericordia, es una rahma que a través de nuestra intención, de nuestra fe en la validez de un hombre al que seguimos, de un profeta y de su wilaya, y de unas obras que realizamos, y del bien y del mal que hacemos, ponemos la intención, porque las obras se juzgan según la intención, ponemos la intención de que van a ser aceptadas y de que con eso estemos dispensados de nada más para salvarnos. Esto sí que es misericordia, porque si realmente solo no hubiese esto, y la adoración, lo cual es imposible además, la adoración de la esencia fuera directa sin esta intermediación, sería imposible adorar a la esencia en toda su magnitud, que es totalmente imposible. Lo que no es la esencia está totalmente es incapacitado y con un imposible absoluto para adorar a la esencia como tal, en sí misma como tal. Mientras que desde el punto de vista de lo que no es la esencia se facilita con las formas para que de una manera abreviada, esto es una misericordia, de una manera que se nos ha revelado a través de unas formas que desde un punto de vista no son nada, como lo que habíamos mencionado de Ibrahim Niasse, Nadia Juanjo, y desde otro punto de vista son algo, desde el punto de vista de esencia no son nada, pero desde nuestro miserable punto de vista de criaturas que no somos la esencia, sí que es algo, que es nuestro estado espiritual postrero, etcétera. Es un milagro que a través de esto, que no es nada, eh, pues uno pueda adorar a lo que es. Decía Ibn Arabi que o Kunawi, su discípulo, qué paradoja la de que lo que no es nada tenga influencia en el ser, que es un tema que, bueno, no vamos a desarrollar ahora. Vamos a leer lo que dice, lo que decimos en nuestro libro, si se nos permite, si se nos permite autocitarnos, perdonen, que estamos comentando lo que dice Ibn Arabi. Decimos, vamos a poner una música que acompaña perfectamente esta temática, que es una música que acompaña a las pretensiones del faraón, pero que vista del revés, abstrayendo, puede ser entendida como el otro lado del espejo. Se ubica solo en un lado del espejo, el lado del espejo faraónico satánico, que tiene su parte de verdad, pero vuelta de tuerca, nosotros estamos ubicados en ambos lados del espejo, sin perder de vista, inshallah, ninguno de los dos. Ponemos esta música y leemos. El idólatra, el pagano, el mushrik, remite la diferencia de formas, de las formas, a algo común y entonces las asocia entre sí en una pasta común. Eso es lo que hacía Faraón cuando no quería someterse a Musa, alayhi salam, con el argumento de que la esencia está en todo. Cierto que la esencia es la esencia de todo, como dice el Sheikh Al-Akbar Ibn Arabi, pero también dice Ibn Arabi, en el capítulo de Luqman, alayhi salam, que la causa de la idolatría es, paradójicamente, la copropiedad, la asociación, la indivisibilidad. Esto es paradoja y perplejidad máximas. ¿Cómo puede ser que la causa del paganismo, de la idolatría, sea la unidad? ¿No es justamente tomar como Dios a lo múltiple? Sí,
Pero justamente el tomar a lo Dios como múltiple se hace con el engaño de creer que lo múltiple es uno, que es lo que hacía el faraón. Seguimos leyendo. Ello se debe a que el que desconoce que las formas fenoménicas, suratum, no son realidad esencial, wujud al-mutlaq, o sea, la esencia en absoluto, sino que son realidad inteligible, imaginada, solo imaginación. Las imagina entonces como reales en sí mismas y les atribuye en sí mismas la esencia y entonces las asocia entre sí y olvida las diferencias entre ellas porque las remite erróneamente a la esencia en sí mismas. Eso es lo que hace Faraón y es el argumento del idólatra. Las cosas, las formas, fenómenos, suratum, acerca, entre comillas, a la esencia, o todo es la esencia. Es decir, las toma como reales en sí mismas, pero no son nada, no son realidad. Desde su punto de vista, puedes decir que son la esencia, pero en realidad no son nada en sí mismas, en sí mismas. Por lo tanto, no pueden acercar ni asociarse a nada, y entre ellas no hay ninguna sociedad. Pero la realidad de la esencia y la de las formas es inconmensurable. Las formas como tales no son nada. Su realidad es puramente inteligible, no real. Este desconocimiento del ámbito inteligible es la raíz de muchas confusiones. La verdad es lo siguiente. En el único ámbito donde las formas que no son la esencia son legítimas, es en el ámbito de la inteligibilidad, no en el ámbito de la realidad. Es decir, allí donde a través de la imaginación las formas, es decir, es allí donde a través de la imaginación es donde las formas tienen su derecho y su realidad, entre comillas, en el ámbito epistemológico. Pero justamente en ese ámbito lo que las formas son es absoluta diferencia, sin tener nada en común unas con otras. A no es B, uno no es dos. En su realidad no hay asociación. Idolatría, shirk, en árabe significa asociar. No tienen ninguna sociedad entre sí, nada en común. Son diferencia pura. Eso en su ámbito de realidad, que es lo inteligible. En cambio, desde el punto de vista de la esencia, solo hay una realidad y una esencia. Pero esa no es la perspectiva de las formas en sí mismas, puesto que en sí mismas no son nada. El hecho de que las formas en sí mismas, los lugares de manifestación de la esencia, sean diferencia pura y sin comunidad entre diferentes formas, establece justamente esto una jerarquía y diferencia en el orden de las formas, porque lo que un lugar de manifestación de la esencia, por lo que un lugar de manifestación de la esencia, aunque la esencia está en todo, es mejor que otro, y porque Allah nos ha ordenado una qibla, es decir, una dirección y una forma de adoración que tiene una baraka, una bendición, y un beneficio respecto de otras formas que no lo tienen. Fuera del orden de las formas inteligibles, fuera del mundo, no hay diferencia. La esencia es una. En el orden inteligible hay diferencias y métodos, un camino para cada cosa. Y ahí es donde entran en juego las jerarquías, porque cada cosa tiene su definición. En el Ayan Zabita, en el mundo de las definiciones de lo inteligible, tiene su número, su espíritu, su numerología, su cifra, su nombre. Eso es el mundo inteligible, el mundo de lo que no es absoluto, el mundo imaginado, pero tiene su legitimidad, sus derechos, tanto que somos nosotros y que si te golpean y si te pegan, duele. Y el infierno duele. Desde el punto de vista de esencia, ciertamente todo eso no es nada, pero nosotros no somos ese punto de vista. O lo somos y no lo somos, como diría Ibn Arabi. Di sí y no. Pero lo que no se puede es borrar de una manera farsante el otro lado del espejo en el que ya estamos. Esta doble perspectiva es la perplejidad. Esto es un antídoto contra la idolatría. Bien.
Vamos a mostrar también, a propósito, lo que dice Ibn Arabi acerca, también en otro lugar, contra estas pretensiones del shirk, de la asociación. Bien, esto nos recuerda lo que dice aquí en el capítulo de Ismail alayhi salam, en el Fusul al-Hikam, lo que decía Hölderlin cuando rechazaba a Hegel sus pretensiones justamente de instalarse en el otro lado del espejo, instalarse en el absoluto. Decía Hölderlin que si el absoluto está fuera de la conciencia, es decir, fuera del pensamiento humano, ya no hay absoluto, porque hay dualidad, la conciencia y lo que está fuera. Pero si está dentro de la conciencia, tampoco hay absoluto, decía Hölderlin en la carta a Hegel, porque al estar en la conciencia es uno para la conciencia, es otro para la conciencia, por lo tanto tampoco hay absoluto, sino que sigue habiendo dualidad. Hegel intentó refutar eso, pero no pudo porque le faltaba la marifa y además esto encierra un límite que no se puede ir más allá y que en cierto sentido, si no es desde el punto de vista de la esencia, que no es el nuestro, es irrefutable. Y además, como hemos mostrado, ya siempre hay los dos puntos de vista, en otro sentido. Dice Ibn Arabi en el capítulo Ismael, ningún ser creado está vinculado a Dios en virtud de su unidad suprema. Por este hecho, los hombres de Dios no pueden recibir la revelación en la unidad. Ningún ser está vinculado a Dios en la unidad, todo lo contrario que decía Faraón. Si le contemplas por él, dice Ibn Arabi, miren cómo se parece a lo de Hölderlin, dice Ibn Arabi, si le contemplas por él, es él quien se contempla a sí mismo. No deja de ser él contemplándose a sí mismo. En cambio, si le contemplas por ti, la unidad deja de ser la unidad debido a ti. Si le contemplas por él y por ti, o sea, primera manera, si es Dios el que se contempla a sí mismo, no hay unidad, porque Dios no tiene nada que ver contigo. Tú quedas fuera. Si tú le contemplas a Dios, tampoco hay unidad porque hay dualidad, Dios y la criatura. Y dice, si es la tercera opción, si le contemplas por él y por ti, si hay contemplación de Dios y lo que no es Dios, la unidad tampoco, la unidad deja de ser igualmente lo que es, ya que el pronombre de la segunda persona implica la participación de otro distinto al que es contemplado. Existe en este caso necesariamente una relación de cualquier orden que sea y por consiguiente una dualidad, definida por el contemplador y el contemplado en la que cesa la unidad. Pero no existe, desde otro punto de vista, más que él contemplándose a sí mismo, porque sabes bien que ni el contemplativo ni el que es contemplado son otros que él. Esto refuta esas pretensiones de la llamada doctrina de la no unidad, ¿no? Doctrina de la no unidad, perdón, de la doctrina de la no dualidad. Refuta esas pretensiones de la doctrina de la no dualidad. Ya ha mostrado Ibn Arabi que no está, que no hay unidad entre creador y criatura, entre esencia y lo que no es la esencia, que hay dualidad. Dualidad entre, por un lado, lo que no es nada y lo que es. Pero precisamente por eso no puede haber unidad, son inconmensurables. Y en todo caso, desde el punto de vista de esencia, hay unidad, pero es una palabra que hay que poner entre comillas, porque como muestra el comentarista de Inuarbi Kayseri, todo lo que se diga de la esencia mm, chirría. Mejor callar. Por tanto, ni siquiera unidad. ¿Qué es unidad? No cabe aquí. Decir unidad ya es algo que no es esencia, porque entonces que está dejando fuera lo que no es unidad.
y la esencia no puede dejar fuera nada. Así que cuidado, cuidado con calificar a la esencia porque la esencia es incalificable. Y vamos a seguir, decimos, esta nota preliminar es también el hilo conductor, esto ya lo decimos nosotros, esta nota preliminar es también el hilo conductor del presente modesto trabajo, esclarecer la realidad de lo inteligible en la metafísica kepariana. Lo inteligible es fundamental por tres razones. Lo inteligible, es decir, la realidad del mundo de la no dualidad, o sea, de la no unidad, mejor dicho. Son tres razones por lo cual es importante, es importante lo inteligible, que es lo que niega Faraón y lo que niegan los idólatras, los derechos y el ámbito de lo posible, de lo inteligible, de las jerarquías espirituales, los nombres, los números. Quieren suprimir este lado del espejo. Y por tres razones es importante. La primera, o sea, lo cognoscitivo, lo epistemológico. La primera, por lo que ya hemos mostrado, que el desconocimiento de lo inteligible y de su ámbito conduce a la idolatría, al shirk, aunque sea el shirk sutil. Y no hay peor cosa que el shirk, que la idolatría, dice Alá en el noble Corán. El que también ha hablado en el Fusus de la limitación de aquellos, sobre todo filósofos y teólogos, y gente de ciencia en general, que desconocen y hasta niegan el ámbito de la posibilidad, que es el ámbito de lo inteligible. La segunda es porque la razón humana, que no es todavía conocimiento gnóstico, ha de detenerse en ese ámbito, que es a lo máximo que puede llegar. Y la tercera es porque lo inteligible es la llave del umbral entre el sufismo y la razón convencional, como mostró antes y como desarrollaremos en el prólogo. Ahora continuamos leyendo. La razón por la que lo inteligible puede prevenir del shirk es porque nos da noticia de la diferencia de las formas, suratu, e impide así que las asociemos, shirk, entre ellas formando una pasta común antropocéntrica en nuestra imaginación y que consideremos que las formas en sí mismas son la esencia, es decir, el dat, el wujud al-mutlaq o el fu al-haq. Lo que ni siquiera es unilateralismo del tasbih, sino algo más grosero, olvidar que no son nada en sí mismas, que no tienen realidad independiente. Esto olvida el idólatra. El fundamento de la diferencia de las formas del mundo, lo que no es la esencia, y sí lo es desde otra perspectiva, que no son ellas mismas, está en lo inteligible, en su inteligibilidad. Del fundamento de la diferencia entre ellas en su inteligibilidad, este fundamento radica en la lógica, en la numerología, en los Sayan Zábita, esencias inmutables de estas formas, en los nombres y atributos que se refieren a ellas, en los espíritus detrás de esta predicación y en los números con los que se crea su realidad inteligible. Y todo este orden inteligible y que se realiza ta'ayun, en el mundo visible exterior, tiene su legitimidad, tiene sus derechos este mundo. Está ordenado así, es irreal, es imaginación, pero duele, si te golpean, duele y tiene sus efectos. Y sus efectos, porque es el otro lado del espejo, está manifestando desde otro punto de vista, incluso además di de ello que es y no es, que es lo divino y que no lo es, pero también lo es desde otro punto de vista, pero no como cree Faraón, siempre conservando los dos lados del espejo. No hay unidad, como hemos dicho antes. Pero es una misericordia, porque nos permite adorar a la esencia de un modo abreviado. Si la esencia se tuviera que adorar en sí misma, ella misma, lo que no es la esencia es imposible que pueda. Pero aquí se nos da una licencia, que es, fijémonos, no, dentro de la imaginación, que tiene su orden, su lógica, no es arbitraria. El padre de uno es su padre. Y dentro de ese orden, que no es arbitrario, hay también un campo creativo, un campo imaginativo que establece un orden, una intención, una palabra y una acción que da forma a las cosas. Kun fayakun. Y qué misericordia que esto se haga con una intención, con una opinión. Han puesto demasiado, los que se han puesto del otro lado del espejo, le han dado todo el peso a la razón, todo el peso en el fondo, aunque ellos rechacen la lógica, en el fondo ellos son más lógicos, en el peor de los sentidos, porque le han dado todo el peso a lo que su razón alcanza, han olvidado el valor de lo posible, la importancia
de la intención, la importancia de la imaginación, de lo que no es la realidad ni la verdad. Han exagerado en lo que respecta a la realidad y la verdad y se han quedado cortos en lo que respecta a la imaginación y a la intención, al tener por verdad. Dice Ibn Arabi que cuando adoras, tienes que saber, de un lado, que la esencia es cierto que allá donde, dice en el Corán, allá donde te vuelvas está la faz de Alá. La faz de Alá está en todas partes. Entonces, ¿por qué debemos adorar en una quibla, en dirección a la Meca? Dice Ibn Arabi, se pregunta, ¿por qué una forma de adoración específica si la faz de Alá está en todas partes? Dice Ibn Arabi, es verdad, no lo olvides, la faz de Alá está en todas partes. Eso es una parte de la verdad, pero no es toda la verdad. La otra parte de la verdad es que también la faz de Alá está en la quibla que a ti se te ha asegurado y donde pones tu intención de que la faz de Alá está en esa quibla. Por tanto, no es solo la realidad y la verdad, es también la imaginación, es también la intención. Esto lo han dejado de tener en cuenta los paganos. Y eso es una misericordia, que no sea la verdad necesaria, sino el tener por verdad baste. Que no haya que comprobar si es verdad, sino que baste con tenerlo por verdad. Y esto no es relativismo, es difícil de entender, pero no es relativismo. Dios es como el creyente, el siervo, opina de él, porque el contemplador y el contemplado son uno desde un punto de vista. Tener por verdad. Y dice el hadith que lo confirma además, que cita Ibn Arabi, que en la quibla, el que hace la adoración, en su quibla, en su dirección donde está rezando, ahí está la esencia. Está confirmado. Cual no quiere decir que también esté allí donde te vuelvan a faz de Alá, pero también está donde tú intencionas. Esta perplejidad, esta doblez, este gozo en estos dos lados del espejo. El fundamento de la diferencia no reductible a asociación entre las cosas es la lógica, la numerología, la predicación, pues cada cosa tiene una entidad inteligible, un número, una letra, una palabra, una definición. A no es B, uno no es dos, interior no es exterior. Pero al mismo tiempo, desde otro punto de vista, pero ya en ellas mismas, en su realidad inteligible, y más allá de esta lógica inteligible, Asla es la esencia de todas las cosas. Detrás de cada cosa, de cada forma, hay números y hay espíritus, como realidad inteligible diferente del real, Hak. Esa es su esencia inteligible. Como Tajalli, manifestación del real en el mundo visible, cuya esencia es el real, son el real. De su definición, Hat, esencial, que es su salvaguarda, como dice el jeque en el capítulo de Ilías, alayhi salam del Fusus, podemos decir tanto que se refiere a la esencia absoluta como que se refiere a una forma particular y a una criatura. Hay que decir simultáneamente ambas cosas. Esto, sí y no. Esto es porque los nombres y atributos de un lado se refieren a la esencia y entonces son uno, pero de otro se refieren a una forma del mundo y entonces son inteligibles y muchos plurales. Dice Alá en el noble Corán, y lo cita el Sheikh Al-Akbar, y no había propósito de esto, en el Sura 8, ayat 17, no eras tú quien tiraba cuando tirabas, era Alá quien tiraba. Y lo comenta así, no árabe. Bueno, eso lo diríamos en otro momento. Digamos algo más sobre esto. En el capítulo de Idris, alayhi salam, el jeque estableció un paralelismo entre la realidad inteligible de los entes, Mawjudat, y sus esencias inteligibles, Ayan Zabita, por un lado, y por otro la esencia absoluta, Wujud al-Mutlaq, Allahu al-Haq, y por otro lado sus nombres y atributos. Siempre añadimos, como hemos visto, el sí y el no cuando se trata de comparar tasbih, lo incomparable, tansij, al ser creado y al ser absoluto. Les pueden nombrar de dos maneras, o referidos a su esencia o referidos a su inteligible relación con el mundo, que es solo inteligible en sí mismo. Estas dos vías o dos manos, como comenta el jeque con este simbolismo, Adam alayhi salam fue creado con dos manos, con las dos manos de Allah. Son comentadas por parte del jeque cuando habla en Sura Ikhlas. Vamos a pasar a otra parte. Decíamos lo del capítulo de Elías que comenta el jeque, el ayat 17, en Sura 8. No eras tú quien tiraba cuando tirabas, era Allah quien tiraba. Como la afirmación y la negación de las dos vías. Primero se niega, dice el jeque, que fuera el profeta Muhammad sallallahu en su forma física quien tiró, pero luego se afirma cuando tirabas y finalmente se vuelve a negar. Allah lanzó bajo la forma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
El creyente no ha de cuestionar esta literalidad, dice Ibn la entienda o no la entienda, añade el jeque, lo que nos remite también al otro ayat que dice, eh, cuando jurabais, era la mano de Allah la que juraba, ¿no? Cuando juraban el pacto de fidelidad al vaya al profeta, sallallahu alaihi wasallam. Las dos vías, la diferencia en tanto forma y la unidad en tanto esencia, deben ser afirmadas, o se debe decir sí y no a la vez, como dice el jeque. El racionalista no se da cuenta. El filósofo sincero ve la perplejidad. El gnóstico ya no ve la perplejidad, ve la realidad que se le escapa al filósofo en su perplejidad sin poder dar razón de ello. Añadamos para finalizar, para completar toda esta nota preliminar y para, tanto en el vídeo como lo que decimos aquí en el prólogo, para acabar esta advertencia, lo que dice el jeque en el capítulo de Suleimán e Islam, que recapitula lo anterior y que también puede verse como la respuesta a aquello de lo que dudaba Firaún, demorándose en someterse a Musa. Que recapitula lo anterior y que también puede verse como la respuesta a aquello de lo que dudaba Firaún, demorándose en someterse a Musa. De ese modo, la afirmación de que una persona es inferior a otra en su conocimiento no contradice la verdad de que la esencia divina es la esencia, a la vez de uno y otro, del inferior y del superior, ni que la esencia es más perfecta y más versada en el conocimiento en el segundo que lo es en el primero. Es decir, lo que no es la esencia tiene sus derechos en el ámbito del conocimiento, en el ámbito de lo epistemológico, de lo inteligible, no en el ámbito de la realidad, de la realidad absoluta como tal, sino en el ámbito del tener por realidad, del conocer la realidad. En ese ámbito hay jerarquías. Dice Ibn Arabi, cierto que la esencia divina es la misma de Firaún que la de Musa. La afirmación de que una persona es inferior a otra en su conocimiento, es decir, Faraón es inferior a Musa en conocimiento, pero eso no contradice la verdad de que la esencia divina, como utilizaba como excusa Faraón, es la esencia a la vez de uno y otro. Pero, y aquí se equivocaba Faraón, esto no quiere decir que al mismo tiempo que la esencia no sea más perfecta y más versada en el conocimiento, en el segundo, es decir, en Moisés, alayhi salam, en el profeta, que lo que es en el primero, en Faraón. Ante todo lo dicho, que Alá nos perdone en cualquier caso y Alá es el que sabe. Esto es para darle una explicación filosófica a ese tema tan importante que siempre le cuesta entender a los no musulmanes, e incluso a algunos musulmanes que no entienden estas cuestiones, que es el tema del porqué de la realidad de una ley sagrada, de una profecía, de una wilaya, del sometimiento a una autoridad y de que no podemos instalarnos en la esencia frente a las pretensiones falsamente de no dualidad, de satanistas faraónicos y del maldito Dajjal. Alhamdulillah que Allah nos ha dado la misericordia, la rahma del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que es una forma, la más perfecta de las formas, que manifiesta a la esencia de Allah y que como misericordia por su baraka estamos exonerados. Esto sí que es exonerar, de verdad. Estamos exonerados de adorar a la esencia misma, y nos basta adorar a la esencia con una opinión. Y con esa opinión, con esa intención, sí, no, ya somos la esencia y no hace falta nada más. Alhamdulillah.